Esperando siempre, con la sonrisa iluminando sus quehaceres, con la esperanza empapando sus quereres, con una plegaria entre sus labios sin que cese la confianza en el Dios Padre que nos quiere. Mujer fuerte, coro sin miedo, mujer que hace crecer sus talentos, mujer atenta, mujer que entiende, mujer que elige mirar de frente, mujer que espera, mujer que anhela, mujer que no hace pequeña ninguna entera, mujer que calla, mujer que habla con las palabras que guarda su alma, que guarda su alma. Muy buenos días, queridos amigos y amigas, a este impulso espiritual hoy sábado, día dedicado a la Santísima Virgen María, y en la cual precisamente hemos escuchado en este impulso espiritual al inicio, en el canto, mujer fuerte que habla con sus palabras que guarda en el alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchamos la palabra de Dios en este sábado, pues, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se acercó a él un oficial del ejército romano suplicándole: Señor, tengo a mi asistente en casa paralítico y está sufriendo dolores terribles. Jesús les dijo: Yo iré y lo curaré. Pero el oficial le respondió: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero una sola palabra tuya bastará para que sane mi asistente, porque yo también estoy sujeto a mis superiores y a la vez tengo soldados a mis órdenes. Si a uno le digo, ve, va, y a otro le digo, ve, viene. Y si a mi asistente le digo, haz esto, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y le dijo a los que lo seguían: Les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie con tanta fe como este. Les advierto que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los que primero fueron llamados al reino serán arrojados afuera a la oscuridad. Allí llorarán, donde habrá rechinar de dientes. Luego dijo al oficial: Vete a tu casa y que se haga como creíste. En aquel momento el asistente quedó curado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, encontró a la suegra de este en cama, con fiebre. Jesús le tocó la mano y la despertó, desapareciéndole la fiebre. Ella se levantó y se puso a atenderlos. Al anochecer, presentaron a Jesús muchas personas que estaban poseídas por demonios. Él con una sola palabra expulsó a los espíritus malignos y curó a todos los enfermos. De este modo se cumplió lo dicho por medio del profeta: tomó sobre sí nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Queridísimos amigos, no saben ustedes el gusto que da escuchar la palabra de Dios sintetizada. Claro, los relatos así largos y meticulosamente narrados como Lucas y algunos otros son interesantísimos porque dejan ver detalles. Pero también de vez en cuando algunos evangelistas, sobre todo Mateo, tiene como resúmenes de lo que Jesús hace en un rato, ¿no? De lo que Jesús va haciendo en una temporada, en un día. Aquí pone la jornada de Jesús en un día. ¿Qué hace Jesús en un día? Y se lo resumen a uno así rápido. Vaya que si trabajaba, vaya que si trabajaba. El ejemplo del soldado romano que le pide que cure a uno de sus criados que trabajan para él, es para Jesús una ocasión para mostrar que Dios no tiene fronteras culturales. Es muy cierto que el pueblo de Israel
en ese tiempo, y todavía una parte de él lo tiene hoy, esta centralización de que Dios salva al pueblo de Israel y por Israel se salvan todos, los que quieran. De Israel viene la salvación, Dios es Israel, Dios es, él escogió al pueblo salvado, el pueblo elegido. Toda esta idea que también pasó un poco a la iglesia del cristianismo, pero es muy una idea de Israel. Jesús les recuerda, miren, yo en Israel nunca tuve un hombre con tanta fe como a este hombre que es un soldado y que además es un romano. O sea, no es de Israel, es un extranjero. Con esto, Jesús recuerda que lo que hace falta para acercarse a Él y para pedirle algo es tener fe. Si hay fronteras, es la fe. Si hay fronteras, es la fe. Donde no hay fe, no se puede actuar. Jesús no actúa donde no hay fe. De hecho, lo dirá después, ¿no? Cuando en algún lugar dice el texto de Marcos o de Mateo también, que Jesús no hizo allí ningún milagro porque no tenían fe. Porque para que pueda haber la acción de Dios se requiere que creamos en ella. Se requiere que haya fe. Por eso, después el evangelista sigue diciendo todo lo que pasa, ¿no? Luego llega y cura a la suegra de Pedro. Jesús, curador de suegras. A muchos no les gustaría, pero aquí aparece Jesús, curador de suegras, ¿no? Y después a muchos enfermos, a muchos espíritus inmundos, pero lo más importante de todo, y no hay que irse a veces con la finta del relato de Jesús superstar, ¿no? Que cura uno, cura al otro, bendice al uno, le quita la lepra al otro, le saca el demonio al otro. A veces no vemos la parte final, que es precisamente, como decimos nosotros, la moraleja del cuento. Para que se cumpliera la Escritura. Todo lo hizo para que se cumpliera la Escritura. Tomó sobre sí nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. ¿Para qué Jesús cura a la gente? Para eso. Jesús carga sobre él. Por eso decimos, y es lo interesante, ¿verdad? Que cuando decimos el Cordero de Dios que quita, en realidad la palabra que dice ahí es que carga con los pecados del mundo. Jesús toma el lugar de aquel cordero antiguo de Israel, cuando había un relato, una ceremonia de expiación, se arrepentían de sus malas obras y le ponían las manos al animal y lo sacrificaban. Se llamaba la muerte expiatoria, el chivo expiatorio. Moría a otro por el culpable. Y en este caso Jesús toma ese lugar. Jesús toma sobre sí nuestras debilidades, nuestras enfermedades, nuestros pecados. Esa es la razón por la cual Jesús curaba. No por hacerle a la magia, no. Es porque toma sobre sí nuestras debilidades. Jesús se pone en nuestro lugar. Lo que nos pasa a nosotros le pasa a Él. Esa es la alegre ventaja del cristianismo y la alegre noticia del cristianismo, queridos hermanos, y que también es muy alegre para el que quiera creer en Él, aunque de hecho no sea cristiano, que quiera creer en Él. Muchos no tendrán certificado de bautismo o cosas así, pero que no quieren, pero lo podrán tener si quieren. Lo importante es creer en Él. Queridos amigos, hoy en este sábado, ya casi acabando el mes, estamos en los últimos días del mes al Sagrado Corazón de Jesús y al Sagrado Corazón de María. También aquí ya Carmelita llegó casi a la mesa de nuevo. Bueno, ya la regresaremos y volverá a crecer. Porque así es, empezamos junio, creció junio, terminó junio. Eso somos. Somos un ejemplo y una claridad de lo que Dios ha querido que fuéramos. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos acabamos. Y eso no es ni bueno ni malo, eso es la realidad. Ojalá que nosotros pongamos en manos de Dios a todas las personas que son devotas de la Santísima Virgen María y que a veces no pueden cumplir con sus devociones por la razón que sea. Ojalá que nosotros seamos un pueblo que no olvidemos, ¿verdad?, nuestro ser católico mariano, que no olvidemos que la vida cristiana tiene una figura femenina detrás también de Jesús, que es su Madre María. Ojalá que nosotros inculquemos estas devociones a los niños, y que tengamos la fe suficiente para que podamos acercarnos a Jesús y pedirle algo
que Él seguramente nos quiere ofrecer. ¿Saben ustedes? Mañana es la Santa Misa. A las 11:45, seguramente ya estaba rotada en las inscripciones. En este canal se transmitirá. Ojalá que todos estemos contentos, que estemos asiduos en la oración. No cesemos en esto, de veras. Dejemos de comer si quieren, dejemos de hacer ejercicio, pero no cesemos en la oración. Porque si cesamos en la oración, como decía el grande cardenal Newman, la oración es lo que la comida al estómago. Es la comida del alma, la comida del corazón. Sin ella nos avejentamos, nos aflacamos, nos enfermamos. Que no sea así. Mucha gente dice, es porque estoy triste, ¿por qué estaré tan triste? ¿Cuándo rezas? A mí me gustaría mucha gente que tiene serios problemas de decepción, de tristeza, de acabo, de nostalgia. Me gustaría preguntarle, oye, ¿rezas de vez en cuando? ¿De vez en cuando te comunicas con Dios? ¿De vez en cuando con tu familia oras? Ay, es que ya no nos queremos, nos vamos a divorciar, es que ya no... De vez en cuando rezan juntos, de vez en cuando juntan a los niños y rezan. No olvidemos, no dejemos enflacar el espíritu. Muy buenos días, que el Señor os bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna. Así sea, muy buenos días, pásenla bien.